Buenos días. Comenzamos aquí otro foro de 20 minutos y en esta ocasión vamos a tratar sobre la transformación digital. Esta transformación digital es un proceso que, bueno, hasta hace bien poco se decía que era el futuro, pero ya no podemos decir que es el futuro, ya es una realidad, ya es el presente y ya, pues, toda la sociedad, pues, desde las administraciones públicas hasta las empresas y los ciudadanos en general, están ya inmersos en este proceso que requiere unas claves y unos pasos que muchas veces no sabemos todavía cómo dar porque estamos todavía en pleno también en proceso de aprendizaje. Así que para conocer más sobre este sector, nos acompañan aquí diversos expertos de todos los campos de esta transformación digital, desde las administraciones públicas hasta las empresas y gente que, bueno, pues que al final pues, son asesores para este campo. Nos acompañan Ander Ortiz, CRO de Nemo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Ander. También está con nosotros Ignacio Azorín González, que él es director general de Estrategia Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Sí, buenos días. Buenos días, Ignacio. También está con nosotros José María Blanco, director de Prosegur Research. Buenos días, un placer. Hola. Y también nos acompaña José Antonio Pinilla, que es CEO de ASECO. Muchas gracias. Hola, José Antonio. Y por último está con nosotros Carlos Becana, que es director general de Sector Público en Iberus Tecnología. Encantado, gracias. Encantado. Bueno, pues primero para empezar quería haceros una pregunta que será común a todos y es un poco por ir conociendo un poco cómo afrontáis cada uno desde vuestro campo, desde vuestra empresa, desde vuestra organización, este proceso de transformación digital. Por ejemplo, en tu caso, Ander. Bueno, somos una empresa, Nemo es una empresa de servicios tecnológicos, una consultora, ¿no?, especializada en diferentes ámbitos de la tecnología, tanto el desarrollo como la explotación del dato o la ciberseguridad. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Evidentemente, con la voluntad, ¿no?, de ser el asesor, ¿no?, tecnológico de confianza de muchas compañías, ¿no?, en lo público y en lo privado. Es verdad que todos tienen un reto parecido, ¿no? El reto, digamos, de enfrentar un momento que requiere cambios, ¿no? Requiere cambios para adaptarse a esa jungla digital en la que vivimos, ¿no? Porque a día de hoy pues no se puede uno dormir en los laureles, ¿no?, y no digitalizar, ¿no?, sus procesos de negocio, sabiendo que ya competimos en un terreno que es puramente digital, con usuarios nativos digitales, que usan también, ¿no?, canales puramente digitales para acceder a la información. Además, la información es ubicua, ¿no?, y está en todas partes en la nube, ¿no?, y escala a medida que lo hacen las compañías, con lo cual ya no puede uno, ¿no?, digamos, limitarse a su propia compañía, sino que tiene que proteger también, ¿no?, y desarrollar lo que está fuera, ¿no?, de tu frontera, ¿no? Y en ese sentido, pues damos soluciones, digamos, muy a la medida de la gran empresa y a veces un poco más paquetizadas, ¿no?, para mediana o pequeña empresa o ciudadanía en general, buscando formar o concienciar, pero también transformar ciertos hábitos, ¿no?, y comportamientos ¿no?, pues hacia la adopción, ¿no?, segura de tecnologías, ¿no? Y en vuestro caso, Ignacio, ¿cómo afronta la Comunidad de Madrid este proceso? Pues aquí tenemos tres sectores. Primero, obviamente, como administración nos enfocamos en el ciudadano, pero claro, ciudadano, ¿qué es? Es una persona, por supuesto, es una empresa y también tenemos la parte en la que nos tenemos que transformar nosotros mismos, ¿no? Entonces, de cara al ciudadano, pues hacerle muchísimo, a través de capacitación, hacer muchísimo hincapié en esas herramientas y en ese cambio que tienen que hacer para adoptar soluciones digitales, ¿no? Luego, de cara a empresa, pues tenemos el reto de transformar la economía para que el 40% de nuestro PIB sea de componente tecnológico. Y eso, que son muchos puntos, hay que hacerlo pues de la mano de las empresas, ayudándoles a entender qué es lo que tienen que hacer, cómo puede ser ese camino, digamos, estructurado de transformación digital y qué herramientas como administración podemos poner a su disposición. Porque, como comentaba antes, al final tú como empresario, como empresa, tienes muchísimas cosas de las que preocuparte y muchas veces no piensas en cómo puedes adoptar o qué tecnologías adoptar. Entonces, hacérselo más fácil, ¿no? Y luego la capa ya administración, que es: oye, muy bien, tú quieres ser muy ágil, quieres que la gente sea digital, pero ¿qué pasa contigo, no? Entonces, esa autocrítica, digamos, da lugar a cómo vamos a transformar nuestros servicios de una forma que el ciudadano no tenga fricciones a la hora de interactuar con la administración. Yo creo que un poco esos son los frentes, ¿no?
¿Y vosotros en Prosegur Research cómo afrontáis esta transformación? José María. También de diversas maneras, ¿no? Primero, como cualquier empresa o organización, un mundo digital que va mucho más, pensando no solamente ya en adaptación, porque eso es un poco obsoleto, iríamos tarde, sino anticipación. Parte del trabajo que hacemos se centra en los estudios de futuro, hacia dónde va este mundo, ¿no? Tendencias en cuanto a juegos de poder, en cuanto a demografía, economía, empoderamiento individual, la tecnología, por supuesto, como gran game changer, para podernos anticipar, ¿no? Y para poder ver ese futuro, intentar construir ese futuro que tiene que ser un futuro de todos, ¿no? En segundo lugar, como proveedores de servicios y productos de seguridad, donde el componente tecnológico cada vez tiene mucho más peso. Hemos vivido muchos años, ¿no? Décadas que hablaban de estas empresas que tenían que ser dirigidas por los datos de la tecnología, ¿no? Nosotros creemos que no, que las empresas son cuestiones de personas. Nuestro modelo de seguridad hemos llamado seguridad híbrida. Las personas son en el centro, expertos, profesionales de seguridad, empoderados por las tecnologías y apoyados en un uso inteligente de los datos. Y luego, en tercer lugar, claro, también damos servicios a clientes que dentro de este mundo digital tienen que enfrentarse a amenazas muy concretas, muy específicas. Ya sería más el mundo de la ciberseguridad, la ciberinteligencia, la vigilancia digital. Ya no solamente estamos hablando de malware, un ransomware, ¿no? Sino esa exposición digital que todos tenemos y que te puede afectar a la imagen, a la marca, a la continuidad de negocio, en definitiva. Y bueno, pues son quizás esas las tres líneas donde vemos el impacto de la transformación. ¿Y vosotros, José Antonio, en ASECO, cómo lo afrontáis? Con muchas ganas. Es verdad que sí. No, vamos a ver, ya poniéndonos un poco más serios, sí que te diría que, a ver, nuestro enfoque en todo momento siempre es intentar generar o prestar una serie de servicios, soluciones o incluso actividades tecnológicas a las empresas o incluso instituciones públicas, de tal manera que ellos puedan hacer crecer sus funciones, sus negocios, sus actividades al más alto nivel. Es decir, somos acompañantes para que los negocios de esas empresas puedan seguir creciendo igual que crece el nuestro. Por eso, al fin de cuentas, para nosotros no hablamos nunca de clientes, hablamos de partners en ese sentido. Buscamos ese camino conjunto entre empresa y nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que intentamos ofrecer en ese sentido? Confianza y compromiso para que todas las funciones que ellos tienen, ya sea a nivel de una manera eficiente o eficaz, vaya evolucionando esa empresa y vaya evolucionando con nosotros en ese sentido. Entonces, quizás como resumen podríamos decir que somos una gran compañía al servicio de las instituciones públicas y de la empresa privada en su camino hacia el futuro. Y ya por último, para esta presentación, Carlos, ¿cómo afrontáis vosotros desde Iberus el proceso? Ser el último hace difícil aportar algo, ¿no? Nosotros somos una empresa de servicios tecnológicos que como tal tiene que transformarse primero para dar ejemplo y prestar servicio a los demás, ¿no? Entonces, indudablemente la irrupción de la inteligencia artificial generativa nos hace poner foco en cómo adoptarla internamente, gobernarla y a partir de ahí ofrecer esos servicios a nuestros clientes, ¿no? En este caso nosotros hemos adoptado muy claramente la IA generativa en tres ámbitos, ¿no? En el ámbito de la personalización y la atención especializada a nuestros trabajadores, ¿vale? En el ámbito de la generación automática de código, estamos muy focalizados en optimizar la producción. En estos momentos faltan profesionales tecnológicos para prestar servicios a todos nuestros clientes. Entendemos que ahí hay un campo muy importante para optimizar ese tipo. Y luego la tercera parte es el testing y la automatización y la validación de los servicios que producimos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo internamente para ya ofrecer casos de uso que se van a poner en marcha inmediatamente para ofrecer unos servicios personalizados, automatizables y eficientes hacia nuestros clientes, ¿no? Algún ejemplo que va a salir recientemente, pues es una de las mayores empresas de retail de este país, va a tener un chatbot absolutamente inteligente, personalizado para el usuario que entra, cualificado y que permita una tasa de conversión perfecta hacia el proceso de venta. Eso trasladado a las administraciones públicas, pues no podemos olvidar que al final prestan servicios y prestan servicios a sus ciudadanos. Al final la administración tiene por delante ese reto, ¿no? Ese reto de personalizar los servicios, de ser proactivo con las necesidades de sus clientes, que son los ciudadanos, y a partir de ahí aprovechar esta oportunidad que ahora mismo tiene con los fondos europeos, que
que es una oportunidad única. Yo creo que es única y creo que aquí hay ejemplos de gente que lo está aprovechando muy bien y que ha permitido dar un paso más allá hacia el uso de la administración pública de una manera inteligente, eficiente y proactiva. Bueno, pues ya que hablando de la administración pública, también quería preguntarle a Ignacio, un poco, pues como representante de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Digitalización, ¿qué políticas se están llevando a cabo actualmente para subir a Madrid a este tren de la transformación digital? Sí, bueno, primero voy a elaborar en lo que estaba hablando él sobre la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y cómo transformamos los servicios hacia el ciudadano. Como comentábamos, yo como persona, cuando interactúo con la administración, la sensación no es de emoción, no es tu actividad favorita tener que hacer cualquier trámite administrativo, ¿no? Entonces estás acostumbrado a diferentes canales que las empresas hacen un gran trabajo para que todo sea súper fácil y sin fricción, y la administración pública todavía no estaba ahí, o estamos en ese camino ahora, ¿no? Entonces, lo primero y más importante, rediseñar lo que son los procesos de la administración. Hay muchas veces que se piden cosas innecesarias. Tú lo que quieres como ciudadano es sacar tu teléfono, decir, oye, necesito esto, hacer un clic, 2 como muchísimo, y lo mejor es ya que no te lo tenga ni que pedir, ¿no? Oye, me conoces como ciudadano porque llevamos en ese camino durante tanto tiempo. Pues, oye, pues yo sé lo que estamos haciendo. Uno de los proyectos que es Cuenta Digital, por ejemplo, es ese cambio en el que, pues simplificando los procesos, la aplicación va a saber quién soy yo y va a decir, oye, pues por tu momento vital lo que más te interesa es esto, solicítalo o tienes derecho a solicitarlo. Y haces un clic, 2 clics. Entonces eso es un cambio en el modelo relacional entre la administración y el ciudadano, en el que ya no te va a dar tanta pereza, digamos, o aburrimiento solicitar algo, ¿no? Eso es una cosa, esa es la parte administración-ciudadano. Y luego, otra de las grandes ejes es las administraciones, el resto de administraciones locales, todos los municipios de menos de 144, de menos de 20.000 habitantes, discúlpame, ayudarles en ese camino de digitalización, porque no todo es lo que está dentro de la M30. Entonces, hay que ayudar a que pues, desplegar toda la conectividad, porque si no, Madrid es súper sencillo conectarte, hacer teletrabajo y demás, pero para un municipio que no tenga conectividad, ahora mismo está compitiendo con otros municipios que sí que la pueden tener y entonces se quedan sin gente, necesitan que les des ese soporte, ¿no? Algo tan básico como la conectividad. Luego, obviamente, también tienes la parte de administración electrónica, digitalización de documentos, pero eso ya son detalles. Tú tienes que habilitar a que la gente pueda trabajar desde donde quiera, ¿no? Eso es otro de los componentes. Y luego ya la parte empresa, digamos, esa dinamización del ecosistema, que es cómo creamos o cómo hacemos todavía más atractivo Madrid para que las empresas de base tecnológica sigan creciendo y poder darles ayudas, ¿no? Para que sigan siendo súper competitivas en un mercado que cada vez más y más tienes que pelearte con alguien que está en la otra punta del planeta, ¿no? Para dar un servicio mejor. Entonces, lo que básicamente, en resumen, es escuchar muchísimo lo que necesitan los ciudadanos y las empresas y ayudarles en ese viaje. Y ya lo elaboro, habíamos comentado la parte de ciberseguridad, haciendo todo eso en unos entornos seguros. Porque al final estás hablando de que tenemos hospitales, tenemos infraestructura crítica, ¿no? Entonces necesitas proteger todo eso, porque si no, lo otro no te sirve para nada. Sí, y Ander, ¿qué necesita la sociedad para adaptarse con éxito a este proceso? Bueno, en primer lugar necesita abordar el cambio con seguridad y confianza, ¿no? Y para eso tiene que estar concienciado de cuál es el riesgo de no estar, de dejar pasar esa oleada, ¿no? Esa ola, digamos, de adoptar servicios digitales, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista ciudadano o de pequeña media empresa o autónomos, pues sí que hay, ¿no? Ayudas públicas, estatales, también regionales, ¿no? Que ayudan un poco en esta vía. Desde el punto de vista de empresas, pues también, ¿no? Hay soluciones que les pueden un poco llevar por esa vía, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Pues sobre todo, pues asumir, ¿no? Que este mundo ha cambiado, asumir que este mundo ahora ya es puramente, inevitablemente digital, que tienes que aprovechar toda la potencia que te da, ¿no? Digamos, la escalabilidad de tecnologías cloud o similares, toda la capacidad que te da la conectividad móvil y también todos los habilitadores, ¿no? O aceleradores de negocio que te da
pues todas las plataformas, marketplaces o lo que sea, ¿no? Digamos, la uberización, ¿no? Pues ya de algún modo de esos modelos de negocio. ¿Qué hacemos nosotros también para ayudarles en esa transición? Pues a que la hagan de forma cada vez, ¿no?, más segura, con herramientas y soluciones, ¿no?, específicas de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no?, para que sepan cuál es su riesgo, cómo tienen que, ¿no?, focalizar las acciones, ¿no?, y también cómo responder cuando tienen un tipo de problema. Y la solución es diferente en función de si eres gran empresa o si eres pequeña empresa o mediana empresa, ¿no?, porque la pequeña y mediana empresa no es usuaria ni debe ser receptora de servicios complejos, grandes, ¿no?, de grandes consultoras, sino que necesita soluciones mucho más efectivas, asequibles, escalables, ¿no?, mucho más a la medida. Totalmente. Y lo hacemos además con tecnología, pues, propia, ¿no?, aprovechando esos fondos europeos que se hablaba antes, que nos han ofrecido una posibilidad, una oportunidad, ¿no?, digamos, de transformarnos también a nosotros mismos, ¿no?, y dar una solución que realmente se haga aquí, ¿no?, desde España, y que dé esa flexibilidad, pero también esos casos de uso ya predefinidos que necesita, ¿no?, el ciudadano o la pyme. Y hablando de esta ciberseguridad, José María, ¿qué amenazas hay? ¿De qué amenazas debemos protegernos? Bueno, entendiendo la ciberseguridad o las amenazas en el ámbito digital de una forma bastante amplia, yo hablaría de muchas, ¿no? Las tradicionales las conocemos, todos estamos bastante concienciados, incluso nos ha afectado a nivel empresarial. Ciberataques como tipo de ransomware, malware, el famoso fraude al CEO, pero la tendencia a la que vamos, ¿no?, en este futuro, por ejemplo, de Internet que empezamos a dibujar con la llamada Web3, ¿no?, aunque ahí tendremos esa tendencia a la centralización, sistemas de descentralización o blockchain, o a sistemas más inmersivos o modelos más inmersivos, con esto que hemos hablado de metaverso, o se empieza a hablar de metaverso, donde esa hibridación entre el mundo físico y el lógico va a ir a mucho más. Ahí el tipo de amenazas que se generan son mayores, ¿no?, y adquieren otra dimensión. Es ya la combinación absoluta, ¿no?, de diferentes mundos. Es una amplificación absoluta de los datos que vamos a ofrecer y compartir, mucho más allá de los datos actuales, sino temas biométricos, temas que van a llegar mucho más también a las emociones, a los sentimientos, ¿no?, tecnologías como multifactorial biosensing o similares. Es un poco, o podría llegar a temas que puedan afectar incluso a la propia esencia del ser humano, ¿no? Si delegamos absolutamente la toma de decisiones en la máquina, estamos perdiendo algo que forma parte de nuestra propia naturaleza. Si yo delego en una máquina de vending que decida si para mí lo mejor ahora, porque no he dormido, tengo una niña pequeña, no he dormido, es que me tome un café, yo me tomo ya 4 cafés. Pues ya sé que la cerveza no es lo mejor a las 11 de la mañana, pero yo necesito una cerveza ahora o va a ser lo mejor para mí. La capacidad del ser humano hasta para equivocarse, ¿no? Para vivir al serendipia, ¿no?, como parte también de ese ser humano. Ese tipo de cuestiones. O el ser humano está hecho para moverse, para andar, para enfrentarse a la amenaza. Podemos llegar a una distopía tipo Wall-E, ¿no?, la película famosa de Pixar, todos sentados en sofás. Es decir, que ahí tenemos una serie de desafíos importantes, pero no me quiero quedar en la distopía, ¿no? Hay mucha gente trabajando y en el ámbito de seguridad pura, de refuerzos del cuerpo de seguridad, empresas de seguridad, en el ámbito tecnológico, mucha gente pensando también en lo ético y lo legal para que esas potenciales distopías las convirtamos al final en utopías, ¿no? También gobiernos, evidentemente, ¿no? Sí, un poco también hablando de lo mismo, ¿cómo se le puede dar la vuelta a esta sensación de amenaza que tienen muchos ciudadanos, muchas empresas también, sobre las nuevas tecnologías? ¿Cómo se le puede dar la vuelta para convertirlas en una oportunidad? Pues Antonio. A ver, realmente durante toda la vida, cuando ha habido un cambio realmente sustancial en el ecosistema global, siempre ha habido muchísima sensación de amenaza, de stoppers. Ya pasó cuando pasó lo de Internet, ya pasó también cuando se creó la calculadora. O sea, estamos acostumbrados que cuando llegan modelos que cambian por completo las reglas de juego, lejos de pensar en una oportunidad, mucha gente piensa que no quiero salir de mi sitio o mi lugar de confort, eso es malo, olvidémoslo, es una amenaza, es lo peor de todo. Es verdad que ahora con el cambio que ha habido, sobre todo con la inteligencia artificial, ya lo comentaba antes él, se abre un abanico de grandes oportunidades
Y lo cierto es al final que, además me repito mucho con esto, pero creo que es el mejor ejemplo que hay de lo que está pasando ahora. Un catedrático del MIT decía que lo que ha ocurrido ahora con la inteligencia artificial no dejaba de ser una fusión entre lo que había pasado cuando se creó la máquina de vapor, la imprenta y la bomba atómica. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento en el que vamos a poder optimizar y automatizar muchísimos procesos que va a ayudar a muchísimas empresas a ser mucho más eficientes y efectivas a la hora de poder hacer cualquier tipo de trabajo, incluso en las propias administraciones, pero al mismo tiempo ese tipo de elementos que son tan disruptivos, en malas manos pueden ocasionar grandes problemas. Lo hemos visto con los temas de los deepfakes, lo hemos visto también ahora, vamos, lo estábamos comentando antes, que estamos desarrollando una herramienta del LLM que es capaz de poder imitar cualquier voz, cambiar el idioma que quieras y poder decir lo que tú quieras. Eso es peligrosísimo si no tienes a día de hoy unas reglas de juego para poder hacerlo o poder identificarlo. O nos vamos al ámbito político. Yo puedo sacar al día siguiente una foto fantástica de la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo una barbaridad y la saco y parece que todo el mundo se crea lo que yo he puesto. Y eso es algo salvaje. Entonces, esas reglas de juego, esas regulaciones son las que tenemos que ir acompañando durante todo este proceso de innovación que tenemos, porque si no, evidentemente, se nos acabará yendo de las manos. Pero una cosa es eso, de que tengamos que ir regulando algo que es realmente disruptivo, y otra cosa muy diferente es estigmatizar por completo las nuevas tecnologías o esta nueva oportunidad, porque no nos va a permitir entonces seguir progresando. Y al final, nosotros ponemos unas reglas, pero el resto del mundo sigue moviéndose, Estados Unidos sigue moviéndose, China sigue moviéndose. Si Europa no se mueve, nos vamos a quedar mucho más atrás de lo que ya a día de hoy estamos. Y ese es el gran problema, que Europa se está quedando muy atrás frente al resto de potencias globales, pero no por incapacidad, que en Europa hay profesionales espectaculares y en España más aún, todavía me puedo decir. Pero es verdad que nuestras propias reglas y nuestras propias autolimitaciones está haciendo que no podamos evolucionar al mismo nivel que el resto del resto de potencias. Entonces, creo que la visión real que se tiene que tener de estas cosas es de no son amenazas, son oportunidades y al mismo tiempo esas herramientas nos van a permitir a poder hacer cosas mejores. Pero evidentemente hay que poner unas reglas de juego para que la situación no se nos vaya de las manos. Y Carlos, como director general de sector público en Iberus, ¿qué utilidades crees que puede tener las nuevas tecnologías, bueno, la digitalización, para poner en relación a la administración con los ciudadanos y a los ciudadanos con la administración? Me dio la línea de la pregunta anterior que comentabais y tengo una frase de un buen amigo mío que me dice: no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa la estupidez humana, ¿no? Entonces, que en ese punto es donde tenemos que poner el foco de la preocupación, la autorregulación, la ética, y eso estamos teniendo el mejor ejemplo en Estados Unidos ahora mismo, donde el país más potente del mundo se ha instado a regular parte de esta tecnología, ¿no? Entonces, si lo traslado a la administración, pues la administración tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente para ser atrevida, para entender que ha invertido mucho en digitalización, pero que en los niveles y en los indicadores europeos estamos en un gran lugar, pero es verdad que el problema es la tasa de conversión, es decir, la tasa de abandono sobre la gente que inicia un trámite y lo finaliza. Y Ignacio lo decía, es decir, oye, yo quiero que mi cliente sepa y me anticipe a sus necesidades. Pues indudablemente toda esta revolución tecnológica permite una personalización porque tú tienes el ciclo de vida como administración de prácticamente, independientemente del nivel de competencias que tengas o tu interrelación que tengas, eres capaz de definir un itinerario para cualquier ciudadano y ser capaz de, a Carlos Becana, que tiene una niña de 3 años y tiene una hermana de 6, decirle que mañana se abre el proceso de escolarización, que ya sabes que su hermana va a un colegio, que por lo tanto no te compliques la vida buscando otro, que ese es el más factible, y aquí tienes el formulario de inscripción para inscribirla y dale al botón, porque tengo tus datos. Y dale al botón. Creo que hay administraciones que se atreven. Hay ejemplos en este país de administraciones que se atreven. La Comunidad de Madrid es una de ellas. El Gobierno de Aragón también es una de ellas. Castilla-La Mancha también está haciendo un buen trabajo. Algunos ministerios también, ¿no? Pero porque llevan tiempo pensando en una estrategia que se adapta a la realidad tecnológica que es cambiante. Pero el foco del diseño de los servicios enfocados a los ciudadanos, a la usabilidad, es clave.
es clave. Entonces, en ese punto nosotros como empresa somos bastante disruptivos. Creo que hemos roto con el esquema de consultora tradicional que intenta convencer a sus trabajadores de lo bonito que es un BPM. No, estamos yendo a metodologías de design thinking muy enfocadas a pensar en los ciudadanos, y no nos olvidemos, tan importante como los ciudadanos, los trabajadores públicos. Aquellos que lo que no podemos hacer es matarlos cuando hagamos eso usable y no haya capacidad de tramitar internamente, sino que ahí va la automatización, ahí va la capacidad de digitalización inteligente y ahí va la capacidad de respuesta inmediata a raíz de ser una administración basada en datos y usando esa inteligencia de los datos. Y otro reto, Ignacio, hablando de la relación entre los ciudadanos y la administración a través de las nuevas tecnologías, es conseguir que la gente que no es nativo digital o gente que no tiene acceso a dispositivos por temas de vulnerabilidades, no se quede atrás. ¿Cómo se puede conseguir que no se queden atrás? Va muy ligado a la parte de ciber, ¿no? Pero incluso voy a hacer una puntualización. Los nativos digitales, por creerse como tal, son también los que más meten la pata con temas de ciberseguridad y estafas y demás, porque dicen, bueno, yo controlo el teléfono, yo soy nativo digital, toma. Entonces aplica a todos, ¿no? Hablamos también de ese ciudadano antes, de cómo protegerse contra las amenazas que nos están bombardeando, digamos, todo el día. Al final hay que hacer ese acompañamiento de capacitación, de enseñarles, ¿no? Un ejemplo, Nimio hemos lanzado unos cursos de banca online, ¿vale? Para mayores, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Sitios donde ya no hay sucursales porque avanzan, ¿no? Los bancos ya no quieren estar en determinados municipios. ¿Les vas a dejar sin saber cómo hacer un Bizum, sin hacer una transferencia electrónica, ese tipo de cosas? Y encima, imagínate que tú te metes, te dicen, no, ahora todo se hace digital. Esto es a los no nativos digitales que comentabas. Se te hace un mundo porque dices, claro, pero ¿y si estoy mandando esto a alguien que no es? O esto es falso, o esto es tal. Entonces, toda esa parte de enseñar y formación es muy importante. Por eso, dentro de uno de los ejes de actuación que estamos haciendo es ese plan de capacitación digital que busca enseñar en este caso tenemos un objetivo de 78.000 personas en habilidades digitales básicas, ¿no? Que es, la digitalización es preciosa, es un gran dinamizador de la economía, hace que el mundo cambie de un día para otro y que vaya súper rápido. Ahora, si no tienes cuidado, creas una brecha ahí brutal entre una parte de la ciudadanía y la otra. Entonces, tú como administración, mientras que quieres seguir generando empleos punteros, que tener a las empresas con tecnólogos más relevantes aquí en la comunidad, no te tienes que olvidar que hay una masa crítica de gente que tienes que llevar hasta cierto nivel para que ellos también se puedan beneficiar de esas oportunidades. Entonces, ahí la respuesta y formación, y nosotros tenemos que ayudar a acompañar en ese viaje. ¿Qué debe tener en cuenta una empresa, Ander, una empresa o un particular a la hora de proteger su entorno digital? Bueno, pues la empresa lo que tiene que tener en cuenta en primer lugar es cuáles son sus riesgos, ¿no? Cuáles son sus prioridades. Y eso viene muy determinado por los procesos de negocio que tenga y la información que trate, ¿no? La ciberseguridad es el objetivo, te diría que claro, pero inalcanzable al mismo tiempo, ¿no? Ese 100% de seguridad pues muchas veces no existe, ¿no? Ya decía hace años, ¿no? Un antiguo director del FBI que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que han sido atacadas o las que lo serán, ¿no? Y ahora los que trabajamos en esto decimos otra cosa. Decimos que hay dos tipos, ¿no? Los que han sido atacados y los que aún no saben, ¿no? Que han sido atacados, ¿no? La realidad es esta, ¿no? Con lo cual, primero poner el foco en lo prioritario. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a todo. Porque tienes que determinar qué es importante para tu negocio, qué información digital, ¿no? Es la que tienes que proteger en primer lugar y dónde está. ¿Dónde está? Está aquí, está en tu dispositivo de trabajo, está en tu fuerza de ventas, con lo cual viaja por el mundo, está en la nube, ¿no? Que también nos movemos en esa dirección, está en el dispositivo móvil, ¿no? Y hay aplicar las medidas de protección coherentes en función de ese modelo. Y luego también importante, pues evidentemente, contar con ciertas tecnologías, ¿no? Capacidades que te permitan detectar al enemigo cuando cruza el umbral de la puerta, no cuando ya está dentro sentado a tu lado, ¿no? Y no le has visto, ¿no? De media, dice una estadística de IBM, ¿no? Que utilizan cada año, que se tarda como unos
unos 9 meses, ¿no? 277 días, parece que era el último dato, ¿no? En detectar y contener una amenaza latente en una organización, ¿no? Pues esa es la realidad. La realidad es esta y la encuesta la hacen a 5.000 o 6.000 empresas todos los años. Y el dato no baja, ¿no? Sino que encima va subiendo, ¿no? Pero también dicen que si tú tienes, ¿no? El mismo informe, pues medidas preventivas, ¿no? Ese impacto de esa brecha de seguridad o ese incidente que puedas tener, pues se reduce al menos en un tercio, ¿no? Entonces ahí es donde se aplica, ¿no? Esa prevención, esa protección y esa capacidad de monitorizar y responder. Y cuando tú no llegas, pues evidentemente contar con algún asesor de cabecera de confianza cuando todo falla, ¿no? Asumiendo que en algún momento puede ocurrir y tienes que estar preparado y tener al menos documentado lo básico. ¿Lo básico qué es? Pues saber cuál es mi escenario de riesgo más probable, que si me roban información, que si tengo propiedad intelectual y me preocupa el espionaje industrial, o la negación de servicio porque tengo servicios online y me preocupa que accedan, ¿no? Y a partir de ahí aplicar mis medidas de prevención donde corresponda hasta un nivel, vamos a decir, razonable, ¿vale? Razonable que uno se pueda gastar en función de qué, en función de lo que vale la tecnología o el proceso o la información o en función de lo que pueda perder, ¿no? En cuanto a lucro cesante o cese de actividades si realmente tengo ese problema. Y luego preocuparte por los demás también, ¿no? Es decir, porque la información que maneja la compañía, pues evidentemente no siempre es propia. Manejamos información de terceros, manejamos información de clientes, a esas personas, ¿no? De tu ecosistema hay que protegerlas también y el no hacerlo también acarrea consecuencias legales, ¿no? Y hay que indemnizarlos cuando tú tienes una brecha de seguridad, ¿no? Y a veces se nos olvida en el coste oculto de la amenaza, pues todo aquello que es el coste oculto de indemnizar, pues por supuesto todas las sanciones, ¿no? Y multas, ¿no? Pues hasta 10 millones, ¿no? En el sector financiero con regulación DORA o 4 millones en privacidad, en protección de datos, ¿no? Pues son ejemplos como muy claros que ya por sí solos se asustan, ¿no? Pero no son suficientes, ¿no? También está la reputación, ¿no? Que uno pierde cuando, pues bueno, pues tus clientes o tus inversores o tus potenciales, ¿no? Clientes en el futuro, pues ven que no reaccionas adecuadamente cuando tienes un problema de estas características, ¿no? Y hablábamos también un poco antes de las buenas prácticas que podemos tener a la hora de relacionarnos con la digitalización, sobre todo ahora con una tecnología tan incipiente como es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál crees, José María, que deberían ser estas claves que marquen estas guías, estas las pautas que debemos tener en cuenta? Vale. Específicamente sobre inteligencia artificial, yo plantearía un poco siempre con cualquier tipo de amenaza lo mismo, siempre que tenga un buen análisis de todo, ¿no? Pensar con visión, ¿no? Y pensar, como hacemos a veces en seguridad, tanto en amenazas como en oportunidades, ¿no? En la parte de oportunidades son evidentes, se han comentado antes, no podemos tener, por ejemplo, en mi equipo, personas haciendo algo media hora, una hora, que puedes hacer en 20 segundos, sabiéndolo hacer, evidentemente, hay que saber cómo hacerlo y saber cómo luego lo tienes que comprobar y demás, pero también siendo conscientes de las cuestiones o los problemas que eso puede tener o puede generar, ¿no? Se han visto casos que antes comentábamos también previamente, ¿no? Sobre abogados que han citado normativas que no existían, hemos visto cosas que acudiendo a este tipo de inteligencia se han inventado. La inteligencia artificial, en general, a nivel de problema, pues tenemos una parte de sesgos, porque al final dependen de una programación y dependen de personas y se ha mostrado que tienen sesgos o que pueden tener o inducir sesgos claramente, ¿no? Por otra parte, todos los temas de privacidad, muchas empresas han dado instrucciones a sus propios empleados diciéndoles, ojo, a la hora de hacer preguntas a todos estos sistemas, la información que estás dando de tu propia empresa, ¿no? En alguna ocasión, trasteando, que yo creo que es una de las cosas que hay que hacer ahora, las que yo diría, prueba, trastea, juega con ello, juega con cuidado, pero pruébalo. Llegas a encontrar información sobre documentos que no están en la web, que no los encuentras. Tú buscas el PDF de determinados documentos que, por lo que sea, están clasificados o algún ministerio no quiere aportar, pero supuestamente este tipo de inteligencias artificiales te están dando información sobre el contenido que hay en ese documento. Tú vas tirando por ahí de preguntas y te va diciendo cosas. No sabes hasta qué punto se está inventando también esas contestaciones, ¿no? Por lo tanto, hay que tener ese tipo de cautelas y cuidados, ¿no? Entonces, buenas prácticas. Yo creo que a día de hoy las organizaciones sí que deben dar ese tipo de guías de buenas prácticas. Creo que no deben prohibir
la utilización, al contrario, orientar cómo debe ser esa utilización. Y al final, todas las buenas prácticas, y en ciber creo que estamos un poco de acuerdo, se aplican casi principios de Pareto en muchas ocasiones. Es que hay veces que con 5 grandes principios evitas un 80% de los potenciales ataques. Entonces, con unas normas muy, muy básicas vas a evitar o vas a limitar un porcentaje enorme de todas las amenazas que te pueda generar. Y José Antonio, también la digitalización también está transformando el mundo laboral. Entiendo que habrá, además de, bueno, pues hay miedo a perder empleos, pero también estará haciendo oportunidades para nuevos profesionales. ¿Qué perfiles profesionales son los que ahora mismo se están demandando o se puede abrir el campo para ellos? Bueno, en términos generales siempre ha habido una gran tendencia a falta de talento a nivel tecnológico, sobre todo de talento ya de cierto nivel. Lo que pasa es que con la aparición de las nuevas tecnologías que está habiendo ahora y que ha sido como todo muy de sopetón y además está todo evolucionando de una manera muy rápida, no está habiendo tiempo suficiente como para que haya realmente expertos en la materia, porque es que lo de ser experto o no experto ahora mismo en inteligencia artificial es muy relativo. Si es que llevamos escasos años manejando este tipo de proyectos. Entonces, claro, cuando dices, necesito una persona con 10, 20 años de experiencia, dices, pero si es que hace 20 años no había nada de esto, entonces que no es fácil poder encontrar eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora mismo sí se está poniendo muchísimo foco en la parte de formación. Por parte de la administración sí que hay mucha apuesta por intentar ayudar a la formación, ya no solamente de gente, como estaba antes comentando Ignacio, de gente no nativa, para que no pierdan el ritmo, sino también gente que necesitan las empresas para poder seguir prestando estos servicios y poder ayudar a la ciudadanía, a las empresas y a las administraciones para poder hacer eso. Entonces, quizás ahora mismo las figuras que más están demandando y que están además en salarios muy astronómicos debido a que hay una necesidad muy alta en el mercado y hay muy poco donde elegir, pues son todo lo que tenga que ver con Big Data, todo lo que tenga que ver con IA, ya sean lenguajes de Python o derivados. Ciberseguridad me podrán decir mis colegas aquí, pero es un infierno encontrar gente en ciberseguridad realmente buena y que esté con unos salarios razonables. Todo lo que tenga que ver con blockchain o cualquier tipo de derivada de Web3, pues también es complicado porque son tecnologías muy de nicho en el que encuentras muy pocos profesionales que realmente sean expertos. Entonces, está siendo quizás eso la forma más complicada de poder elaborar o poder encontrar gente para luego poder continuar trabajando en proyectos. Pero bueno, ahí estamos también nosotros fomentando desde mi fundación, desde la propia actividad de ASECO, formaciones ad hoc para crear profesionales que sean expertos en este tipo de materias o por lo menos que tengan unos conocimientos básicos para poder ya elaborar estas materias y que puedan luego no ya entrar dentro de nuestra compañía, sino que puedan entrar en otras compañías donde también hace falta esa parte de talento, porque entre todos montamos este ecosistema. Y al final, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad, que antes también me estábamos comentando, cuantas más empresas estemos preparadas para poder abarcar este tipo de proyectos y estas amenazas que están habiendo cada vez más complicadas, mejor vamos a estar preparados todos, porque al final que uno sea muy bueno siempre va a haber un momento que pueda flaquear, pero en cambio si se puede apoyar en otras empresas, eso va a hacer que entre todos seamos mucho más fuertes a la hora de poder protegernos frente a este tipo de amenazas y poder proteger también a las administraciones y al resto de empresas. Y Carlos, ¿cómo podemos sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial, por ejemplo, que es ahora mismo en lo que más pendientes estamos? Pues mira, yo sí me focalizo en la administración pública, que es el sector de negocio que más conozco. Yo tengo ejemplos muy claros. Yo estoy en desacuerdo un poquito en el tema de los nativos digitales, ¿no? En el ámbito de la tecnología, especialmente con la administración. Y especialmente porque la administración no está en los canales que ellos utilizan. No está en esos canales. No entienden su lenguaje y además no personaliza los servicios que ellos necesitan. Entonces, allí hay una brecha digital muy grande, muy grande. Entonces, creo que estamos ante una oportunidad para revertir eso. A mí una inteligencia artificial
que me traduzca una base de subvenciones a un lenguaje entendible, humano, será la leche, porque al final hay ejemplos muy manidos de transformación digital en administraciones que han funcionado muy bien. Y el ejemplo que más se pone en España es la agencia tributaria. Faltaría más, con la espada de Damocles detrás de que si no pagas te crujo a impuestos, ¿no? Entonces, oye, sí que es verdad que han hecho cosas muy bien, ¿eh? O sea, han utilizado tus datos para hacerte el borrador, para facilitarte la presentación, pero es una obligación. Lo que yo quiero es que esa base de subvenciones que publica cualquier institución de este país se gaste, y se gaste hacia el público que va dirigido. Sea empresa, sea ciudadano o sea cualquier organismo sin ánimo de lucro. Y eso lo sabe la administración y es capaz de ponerse a su disposición. Entonces, todo eso hoy la tecnología lo permite. Pero hay una parte que es humana, que es la estrategia. Y esa estrategia pasa porque la administración enfoque su estrategia hacia un diseño de servicio público y no hacia los trámites. Y ese diseño de servicio pasa desde la conceptualización end-to-end, desde que alguien vas a buscar quién es el usuario final que le interesa y eres proactivo, hasta que entiende lo que tiene que presentar, hasta que buscamos un mecanismo de hiperautomatización o tramitación ágil para que se responda en tiempo y forma. Entonces, por lo tanto, ese es el enfoque clarísimo que yo creo que tenemos que aprovechar. Y hay una oportunidad que sigo diciendo que son los fondos europeos, pero hay una amenaza con esos fondos. Hay una amenaza muy clara, que como hay un tiempo limitado para gastarlo, muchas no van a pensar antes de gastarlos. Y eso yo creo que es lo que hay que combinar. Esa es la oportunidad y la amenaza en este momento en la digitalización con los fondos Next Generation. Hablando de los fondos, ¿en qué se están ahora mismo empleando los fondos europeos para...? La verdad que es que me da mucha envidia la pregunta. Voy además a... Vale, sí. Te la presto, Ignacio, te la presto. No, pero a lo bueno que ha vendido la parte de administración y el proyecto de cuenta digital en el que estamos trabajando para hacer exactamente eso. O sea, que seguramente ese pitch te lo vaya a copiar porque lo ha vendido muy bien. Y luego un poco para la gente que... Lo de la IA que comentabas, ¿no? ¿Qué uso se puede hacer de ello? Sí. Voy a salir de la administración, voy a robar, voy a ser un poco oportunista. Lo primero es que la mayoría de las inversiones, veía en Gartner publicaban una cifra que era que el 67% de las inversiones en digital no habían dado los resultados esperados. ¿Por qué? Bueno, pues porque es digitalización por digitalización, tecnología por tecnología, que como siempre la tecnología es un habilitador y es un medio, ¿no? No debe ser el fin, ¿no? Entonces, ahora estaban con miedo muchas empresas de decir, joder, está sonando la IA muy fuerte, la inteligencia artificial, pero no he tenido las mejores experiencias en el pasado, ¿no? Entonces, simples pasitos que se pueden dar es, primero, ¿hacia dónde quieres ir? Que es una pregunta muy legítima y antes de cualquier proyecto te tienes que preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde te ves? ¿No? Y eso ya es algo muy, muy significativo. De ahí, trabajamos en los datos, que es verdad que son muy importantes porque dependiendo de los datos que tengas tú como empresa, vas a poder hacer algo interesante o vas a hacer algo que no sirve para nada, ¿no? Entonces, trabajar en los datos, ¿qué significa? Pues tenerlos bien etiquetados, tenerlos enriquecidos, que sean seguros y lo que viene englobado como una gobernanza de ese dato, ¿no? Y luego ya lo que tienes que hacer es, y una vez ya tienes esas dos cosas, buscar que, primero, a nivel interno, qué cosas del día a día, esas tareas administrativas aburridas, te puedes quitar con cosas desde un ChatGPT hasta cosas más serias, ¿no? Pero me refiero, qué cosas del día a día te puedes quitar de en medio, esa capa interna administrativa. O luego ya lo puedes, siguiente pasito es a nivel decisiones estratégicas y luego ya es transformador, o sea, cómo puedo usar la inteligencia artificial para que cambie radicalmente mi propuesta de valor, ¿no? Y eso era lo que es que me estaba dando envidia porque estaba pensando en todas esas cosas que iba tomando notas. Fondos Next Generation que comentabas, ¿no? Bueno, lo principal desde digitalización los estamos canalizando hacia la parte de salud digital para poder crear, porque tenemos
insisto en el mensaje, una sanidad envidiable, pero sobre todo tenemos un lago de datos del ciudadano que es sensacional. Entonces, esos fondos están ayudando a toda la digitalización de la salud, esa historia social única, tener todo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego la parte de digitalización de entidades locales, para que estemos todos, digamos, en un nivel común, digamos, que nuestro suelo industrial, digamos, tenga esté saludable, ¿no? Y luego muchísimo hacia investigación y desarrollo, yo creo, ¿no? Entonces, un poco, pues esos son los grandes pilares que se están trabajando de fondos Next Generation. Hay que canalizar mucho más lo que decía él hacia pymes también y hacia todas las oportunidades que se nos presenten, porque la realidad es que el nivel de ejecución de fondos es muy bajito. Y es una pena porque hay tanto dinero ahí en fondos y estamos viendo las cifras que dio el gobierno central de ejecución y la verdad que son un poco tristes, ¿no? Y entonces esa oportunidad hay que ser capaces de aprovecharla porque tanto dinero no va a volver en un tiempo, ¿no? Entonces yo me pongo los deberes de pensar en muchas oportunidades para poder hacer uso de ello, ¿no? Vale, y como creo que ya nos vamos a ir quedando sin tiempo, me gustaría también, igual que hemos empezado con una pregunta para todos, pues finalizar con una pregunta también para todos. Y desde vuestros campos, desde vuestros sectores, ¿qué estáis viendo ahora mismo qué es lo que más os motiva o qué es lo que habéis visto que, bueno, pues que en el corto plazo, medio plazo, más nos va a transformar? Bueno, lo que observamos en el sector y en las empresas con las que trabajamos, ¿no? Digamos, grandes empresas en este país, pues es la posibilidad, por ejemplo, de explotar cada vez más ese universo de datos, ¿no? que tienen las compañías y habilitar nuevas perspectivas y apoyar mejor la toma de decisiones. Y luego hacerlo también con una capa, ¿no? mínima de seguridad razonable. Creo que en eso va, ¿no? En el futuro de muchas compañías, porque es como realmente van a diferenciar, ¿no? su propuesta de valor del resto, sabiendo utilizar mejor aquello que tienen, ¿no? esa materia prima con la que juegan, con más técnicas, ¿no? y con más capacidad de decisión basada en datos y de forma segura. ¿Y en vuestro caso, Ignacio? A mí lo que más me emociona de cara a los próximos 6 meses, ¿no? Hasta verano del año que viene. Por un lado, toda la parte de simplificación de los procesos, de hacer más fácil al ciudadano la vida, ¿no? Lo que decía, que no sea tan aburrido interactuar con la administración y que te lo hagan fácil. Yo creo que eso, más la cuenta digital, es ya la leche. Luego, la parte de formación me emociona porque creo que hay una brecha que sí que hay que curar, hay que cerrar y dar a todo el mundo las mismas oportunidades, ¿no? Que nadie se quede atrás. Y eso también es otra de las grandes cosas que me emociona para los próximos 6 meses. Y ya la última es la parte de ciber. La creación de la agencia de ciberseguridad y esa apuesta que se está haciendo me parece sensacional porque, sobre todo, comentaba antes el compañero, que estamos extendiendo un poco nuestro perímetro de datos. Me explico, es decir, que a lo mejor ahora yo voy al médico, pero me voy con un sensor a casa. Entonces, eso también lo tienes que proteger. Entonces, estamos incrementando ese perímetro de seguridad y hay que asegurarse que todo el mundo, empresas, ciudadanos, hospitales, todo está protegido. Entonces, eso creo que también es una oportunidad brutal. Muy bien, gracias. ¿Y José María? Sí. A nosotros nos parece todo apasionante, ¿no? Sí. Es un mundo tan apasionante donde yo creo que la clave no está ya en las tecnologías que han ido evolucionando de una forma, sino en la convergencia de todas ellas. Eso es lo que va a hacer imposible lo que va a hacer posible lo que parecía imposible, ¿no? ¿Por qué no hemos tenido un coche volador hasta ahora, un taxi volador? Eso va a cambiar todo y estamos justo en ese momento, ¿no? Y desde el punto de vista ya más concreto, más de sector, ¿no? Nuestra apuesta, por ejemplo, nuestro modelo por nuestro ISOC, ¿no? Por ejemplo, aquí en Madrid, más grande que tenemos en todos los 26 países de presencia en el mundo, donde ya confluye todo, ¿no? Vigilantes que están grabando todo tipo de incidentes en cualquier lugar del mundo con sus teléfonos móviles, con lo que eso te propicia de datos, ¿no? Drones, robótica, apuesta por la inteligencia artificial, el IoT, cada vez más desbordado, donde ya superas mucho los temas de seguridad tradicional y estás también controlando procesos productivos de fábricas de chocolate, temperatura, en cualquier país del mundo, desde aquí, desde Madrid, ¿no? Todo este tipo de cuestiones y la tendencia que eso va a llevar de futuro, pues nos parece un desafío de un nivel tecnológico colosal y de un nivel también de seguridad al final hacia las empresas y hacia la sociedad, porque al final la seguridad es libertad, ¿no? Sí. ¿Y tú, José Antonio, cómo...? Pues yo, a diferencia de lo que están diciendo mis colegas, yo
personalmente no veo con ilusión nada en concreto, sino precisamente lo que veo con ilusión es de que lo que está por venir ni siquiera somos capaces de poder llegar a verlo. O sea, hemos dado un cambio en un año escaso con lo que sacó OpenAI en tan poco tiempo que pensar en lo que vamos a poder haber evolucionado con la IA, lo que va a poder evolucionar el resto de tecnologías, la ciberseguridad, el blockchain, etcétera, gracias a la IA, y todo lo que va a englobar toda la parte de los datos, ahora que aquí ya tenemos unas infraestructuras más que decentes como para poder sacarle un partido importante al Big Data, siempre y cuando que resolvamos el tema de energético, que eso es lo que más complicado nos va a suponer con el tema de poder manejar estas grandísimas operaciones, pero que ya se podría hacer. Simplemente el problema es que vamos a llegar a un momento que tenemos problemas de energía y habrá que buscar también una fórmula nueva de energía que nos permita poder manejar eso a todos los niveles. Pero realmente lo que me emociona es el saber que no sabemos qué vamos a poder llegar a ver dentro de muy poco tiempo. Porque ya estamos en ese punto en el que la tecnología va mucho más rápido de lo que nuestra propia imaginación puede hacer. Y hemos abierto ahora mismo una veda con la IA en la que todo lo que podríamos llegar a hacer es infinito. Nosotros mismos somos los que nos vamos a poder limitar más o menos gracias a eso. Y eso, por ejemplo, en una empresa tecnológica como ASECO, en la que nos dedicamos a estar innovando constantemente, nosotros hace un año ya sacamos la primera herramienta de migración de código, de generación de código, que incluso juniors puedan hacer código como si fueran seniors, o que la parte de Cyber Machine Learning, de una ciberseguridad que cuanto más te ciberataquen, más aprende y más te permite hacer cosas. Ese tipo de soluciones tan potentes es que hace de nada eran inviables, impensables. Entonces, por eso creo que la emoción está en ese ámbito de esperar lo desconocido y esperar lo mejor de todos nosotros en poder sacar la mejor de las soluciones dentro de muy poco tiempo. Y en tu caso, Carlos, ¿qué te emociona, qué te ilusiona? Más que emocionarme, me ilusiona, ¿no? Esta capacidad que tienen estas herramientas que han salido en los 2 últimos años de ayudar especialmente a la administración pública a dejar de ser antipática. Me ilusiona eso, quiero decir que sea muy cercana a los ciudadanos. Hace 2 años pensábamos que generar una administración basada en los datos requería de un data lake, de un data fabric, y yo creo que eso va a ser necesario en alguna parte, pero realmente las herramientas nos dan cuenta de que con lo que tú tienes desestructurado, sin ordenar, somos capaces de ordenarlo. O sea, y ese cambio de paradigma tiene también que ver con la inteligencia humana, ¿no? La voluntad de hacerse. Y yo creo que la voluntad de hacerse, más las las tecnologías emergentes que aparecen en el mercado nos dan una oportunidad de oro para conseguir ese objetivo. Y eso es una capa por encima de un diseño de servicio orientado al ciudadano y mucho más accesible y mucho más usable en estos momentos. Pues muchas gracias a todos por por aprender un poco entre todos, porque yo lo que veo un poco aquí es que la clave es como tú decías, José Antonio, que este es un mundo que no sabemos hacia dónde nos va a llegar. Lo importante es estar un poco conectados en red, ¿no? Entre vosotros y crear sinergias para un poco aprender todos un poco de vosotros y ayudaros entre vosotros y así al final llegar a comprender algo que está ahora mismo en este proceso, ¿no? Por eso es el proceso de transformación. Esa es realmente la clave. Realmente no hay un experto monográfico, sino que realmente si hacemos un ecosistema de varios expertos, al final las soluciones que se van a sacar van a ser muchísimo mejores. Y eso yo creo que es donde está lo bonito también de este tema, de que a cada uno se le pueden ocurrir cosas interesantes que entre todos acabes montando precisamente una solución única que de verdad valga para todos. Bueno, pues de 20 minutos pues seguiremos juntándonos en cualquier ocasión que se nos presente. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en otras ocasiones. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Todo. Gracias.